preguntemos, ¿qué pienso yo de eso? ¿Qué pienso de esta historia? Y podemos pensar todavía más allá, ¿qué piensan allá afuera? ¿Cuánta gente el día de hoy es un día más y lo que hizo Jesús es lo de menos? ¿Cuánta gente hay allá afuera que no piensan en Jesús y necesita que alguien? Y ese alguien eres tú, ese alguien soy yo, pero siempre y cuando le demos la importancia, tengamos la certeza, la fe, la seguridad de esta entrada triunfal de Jesús. Podemos decir que la entrada triunfal de Jesús estaba garantizada desde la eternidad, cuando el mundo no era, cuando el hombre no existía, cuando ningún ser existía. Dios en Jesús ya había triunfado. Allá en la creación, en el Génesis, cuando dijeron, hagamos la tierra, hagamos al hombre, hagamos toda la creación, ahí estaba Jesús y ya había triunfado. Cuando Jesús nació aquí en la tierra, ya estaba su triunfo. Cuando Jesús inicia su ministerio durante 3 años, ya Él estaba en su triunfo. Y en este evento de la entrada triunfal, por eso su nombre, porque ya había triunfo. Él ya sabía que venía a vencer la muerte, venía a vencer a Satanás, venía a vencer lo que a ti y a mí nos tenía atrapado, el pecado, y por eso decimos la entrada triunfal. Estaba Jesús en su última semana de vida, y es de admirar que el Señor, sabiendo ese proyecto de estar ya en su última semana, Él cuidaba los detalles, Él cuidaba todos los acontecimientos, y en este de la entrada triunfal estaba acomodando las cosas para ti y para mí, aún y que era su última semana de vida. Si me ayudan y buscamos Zacarías 9:9. La profecía. Si ustedes leen este libro, podrán encontrar la profecía que habla de que Cristo vendría por primera vez, y también habla que va a venir por segunda vez. Este libro registra también la obra, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entre otras de las profecías que se mencionan en este libro es la de hoy. Un día como hoy, está profetizado 520 años aproximadamente antes de que viniera Jesús a la tierra. Había la profecía de que Jesús iba a venir y que iba a sentarse sobre un pollino y que iba a entrar a Jerusalén a proclamarse rey, el Mesías, el Salvador. 520 años antes ya había ese gozo en este escritor y en los que creyeron. La profecía era el anuncio de un acontecimiento futuro que Dios le daba el entendimiento a un hombre y lo dijo, y lo palpó aquí en el libro de Zacarías. Es un acontecimiento futuro que no es una conjetura sagaz, que no es un oráculo vago e equívoco, no es una adivinanza tambaleante. La profecía es un anuncio oportuno que, así como fue escrito, fue hecho. Que así como se dijo 520 años antes, así sucedió detalle tras detalle. Ningún humano puede decirlo, ningún humano puede decirlo hacia adelante si no es porque Dios estuvo ahí. Dios le habló a Zacarías y vimos que esto se cumplió. ¿Para qué propósito? Para que Dios manifestara su amor, para que Dios manifestara su justicia, su santidad
en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, este acontecimiento, si tú lo lees y no hay nada en tu mente, en tu corazón, no ha llegado a ti el llamado. No está Jesús en tu persona, por más que lo digas. Si todo este acontecimiento trae gozo, trae admiración, trae bendición, hace que tú adores al Señor, puedes decir que Jesús, cuando entró ahí, lo hizo por ti. Y lo sientes y lo vives. Dice este pasaje primeramente, ¿cómo? El que leyó mi hermano. Alégrate mucho. ¿A quién le dice? Hija de Sión, que significa iglesia. Y luego le dice, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, que significa verdadera iglesia. Tu gozo no puede ser callado. Tu gozo se debe manifestar no solamente, como decía ahorita, en una sonrisa. Tu gozo se debe manifestar en tu persona y se debe manifestar con hechos. Yo tengo que decir de esto a aquellos que necesitan del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué gozo? Porque vino el Rey, porque viene el Rey Jesús. Viene el Rey Jesús justo, victorioso y humilde. ¿Qué características nos menciona este pasaje de Jesús? Yo quiero conocer un rey, y hay reyes en la tierra. Yo quiero conocer un presidente, un gobernador. Quiero conocer un líder que tenga estas características: humilde, justo, victorioso. Qué difícil es que esto se encuentre en ellos. Pero esto debe de haber en ti y en mí. Jesús vino a esta entrada triunfal para dar un ejemplo de que tú y yo seamos justos, de que tú y yo seamos humildes, y de que tú y yo somos victoriosos. ¿En quién? En Jesucristo. Qué características tan hermosas de nuestro Señor, que es el Rey. Veamos la primera escena de ese pasaje. Dice que había dos, ¿qué? Para que estemos en el pasaje, ¿dos qué? A ver, busquémoslos ahí el pasaje que leímos y busquemos un dos. ¿Dos qué? Dos hombres, dos discípulos. Dos discípulos que tienen un grande privilegio. ¿Por qué grande privilegio? Porque son parte de una profecía. Son parte de esa profecía que leímos ahorita y fueron tomados en cuenta ellos dos para ser parte de esa profecía. ¿Por qué un privilegio? Porque ellos fueron servidores de Jesús y deseaban ¿qué? Trabajar. Deseaban obedecer al Señor. Y otro privilegio es que tenían fe. Cuando Jesús les dice la tarea que hay que hacer, ellos van y saben que se va a cumplir, que no van a tener problemas porque lo dice el Señor. Y la pregunta es, ¿no tenemos ese privilegio nosotros? ¿Nosotros no nos encontramos en una profecía? Una de las señales para que el Señor Jesucristo venga, entre otras que ya se están cumpliendo y estamos viendo, es que hasta que el último reciba palabra y reciba el llamado, entonces vendrá el Señor Jesucristo. ¿Y de quién la va a recibir? De nosotros. Entonces, hermanos, nosotros también estamos en ese privilegio, contemplados en una profecía. Estamos nosotros bendecidos cuando el Señor nos usa para esa profecía. Y como ellos dos, la disposición de trabajar. Y aquí es, hermanos, donde tú háblate a ti mismo. ¿Estoy siendo como estos dos discípulos, presto a trabajar, o he sido pasivo toda mi vida y así seguiré siendo? Ellos estaban dispuestos. ¿Y por qué? Porque tenían fe. Y si tú tienes fe, hermano, esto te mueve, esto te hace buscar al que necesita de Jesús.
¿Qué más podemos ver en estos dos hombres? Otra enseñanza que vemos ahí fue la misión que tuvieron estos dos hombres. ¿Cuál fue esta misión? Ir por dos ¿qué? Dos animales, un asna y un... Pareciera una pequeña, insignificante y a lo mejor pudiéramos pensar nula actividad, ir por dos animales. La profecía dijo que él sería montado en un pollino. Entonces, hermanos, no hay tarea insignificante ante el Señor. No hay tarea simple si es para la obra del Señor. Es una tarea importante que fue de bendición, porque también hay un mensaje atrás de esto que vamos a ver más adelante, de este pollino. No hay tarea insignificante, hermano. Lo que tú haces en la casa de Dios, si cerraste una ventana, si barriste, si recogiste, si limpiaste, si evangelizaste, si fuiste a visitar, si fuiste con un enfermo, todas ellas son importantes. Si lo haces como ellos dos, con fe, con gozo, con prontitud, con deseo, con convicción. Pero hermanos, cuando dices no a esta tarea, yo a veces escucho las siguientes frases: siempre yo, nada a mí, nada más a mí me dicen. ¿Por qué yo? Díganle a otro. Esta no es mi labor, ya me cansé. Y podríamos seguir con la lista. ¿Lo habrán escuchado alguna vez en alguien? ¿Lo habrás escuchado alguna vez en ti? ¿Cuál de estas frases la puedes acomodar en ese evento, en esos dos discípulos? ¿Cuál de ellas la puedes acomodar cuando Jesús le dice, ve por ese pollino? ¿Cuál puedes acomodar? Ninguna. Cualquiera que acomodes, no servirías para el propósito, para la profecía, para el cumplimiento de lo que estamos analizando esta mañana. Cuando dices no, hermano, acuérdate que es específicamente, acuérdate que es directamente y claramente un no ¿a quién? A Jesús. No a los hermanos, no a las hermanas, no al pastor, no a nadie. Estás diciéndole no ¿a quién? A Jesús. ¿Y será justo decirle no a Jesús? Si analizamos cómo se encontraba Jesús en ese momento en su mente, en su cuerpo, y analizamos que Él no dijo que no. Él dice que venía caminando, subiendo ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Cómo venía? Caminando. A veces escucho, si no hay transporte, no voy. Y Jesús iba caminando. ¿Y a dónde iba? A sufrir, a morir por ti, por cada uno de ustedes. Lo quieran o no, murió por cada uno de ustedes. Y no dijo no. Y podemos ver, como dice su palabra, que Él no tenía casa, no tenía medio de transporte, no tenía nada. Y no dijo no. Nosotros, en diferentes medidas o maneras, pero lo tenemos todo. Y a veces decimos, ¿por qué yo? Venía subiendo a Jerusalén y tenía una necesidad. Fíjense, la palabra lo dice, una necesidad. ¿Cuál? Salvarte a ti y a mí. Esa era su necesidad. Él venía de cumplir su tarea, compartir palabra de Dios. Antes de este pasaje que leímos, Él estaba dando por ahí una parábola de las minas, como diciéndoles a ellos y diciéndonos a nosotros, en ese mensaje de las minas, que si no quieres aceptar a tu rey, no quieres aceptar al que te dirige, dice, decapitadle. Era una parábola que estaba ya preparando las mentes de ellos y tuya y mía. Muerte eterna, castigo eterno al que no acepte al Señor Jesús. Y después de esa parábola venía subiendo a Jerusalén por esa necesidad
de decir, yo quiero ir para que alcanzar el clímax de lo que yo vine a hacer. Jesús vino a compartir palabra de Dios, a sanar, a llamar la atención, a aconsejar, pero el clímax era la salvación, la cruz. ¿Qué había en la mente de Jesús? Lo que él mismo planeó, lo que él mismo sabía que había de acontecer, y podemos ver las profecías ahí en Isaías 52 y 53, allá en su casa, que a ustedes les gusta leer la palabra, ahí ver todas las profecías de Jesús, y que se cumplen en los 4 evangelios. Ahí dice, ser desfigurado por el sufrimiento. Recuerdo cuando como iglesia fuimos a ver por primera vez la película de Jesús, y cuando estábamos viendo la película, de vez en cuando yo reviraba a ver las caras, y algunas caras no querían ver lo que estaban viendo en la película. Alguien dijo, es muy sanguinario. Pues así fue. Dice, voy a que mi cuerpo sea desfigurado. Él sabía que a eso iba, y sabía los azotes, la corona de espinas, la cruz, todo lo sabía. Y dice, tengo necesidad de ir porque amo a mis hijos, porque amo a mi iglesia. Y la palabra se cumplió. Dice, yo quiero redención para mi pueblo, pero se necesita sangre, y la sangre que se necesita es la mía, dice Jesús. Sé que voy a ir, voy a ser despreciado y desechado, pero necesito ir. Sé que voy a llevar las enfermedades y las transgresiones de todos, pero voy a ir. Acepto la culpa y el castigo de todos a los que son llamados. Sé que voy a morir en lugar de ellos por sus pecados. Y sé que voy a ser enterrado en la tumba, pero lo hago por ellos, porque quiero que sean salvos. Y el Señor Jesús sabía todo eso, ¿y qué dijo? Sí. Y nosotros nos atrevemos a decir, ¿por qué yo? Es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que ya me cansé. El domingo pasado, por cierto, hago un paréntesis, les manda saludos, se me fue el nombre, Villarreal, Moy, como le decíamos todos, Moy. Tengo gozo porque está estudiando en el seminario, para que lo sepan, está compartiendo en una iglesia que está al oriente de la ciudad, y ahí estuvimos en oración, estuvimos compartiendo, y me llamó mucho la atención un testimonio de una mujer vecina, que cuando empezaba el culto le subía el volumen a su música sucia, como ella lo dice, música que interrumpía el culto, y ella era una servidora de la muerte, y tan así estaba, tan apegada a la muerte, que se tatuó aquí la muerte. Ahora que ama a Jesús, ahora que fue perdonada, ella dice, quisiera arrancarme la piel, quisiera quitarme esto que no se puede, pero de alguna manera, cada vez que me veo en el espejo, la muerte, me acuerdo quién era, me acuerdo lo que hizo Jesús, sé quién soy ahora, y tengo que alabar a Dios, tengo que servirle. Y me dice Moy, es bien trabajadora esta mujer, porque ella se da cuenta de lo que era, que andaba en muerte y que ahora anda en vida, que ahora camina con Jesús, y hasta donde yo supe de su testimonio por medio de Moy, nunca dice que no al trabajo. Tal vez algunos necesitamos el tatuaje aquí para acordarnos de quién éramos y no decir que no cuando el Señor nos llama. ¿Será justo decirle que no al Señor? No puedo ir al culto de los jóvenes, no puedo ir a la femenil, no puedo ir al culto de oración, la escuela dominical, olvídate. ¿Será justo? Si el Señor hizo todo esto, si tú fallas a esto, ¿será acaso un no a Jesús? Dice el pasaje otra enseñanza. Si alguno dijere algo, díganle que el Señor lo necesita.
Esa palabra, el Señor, suficiente, ni nada que decir ni comentar para obedecer y que se cumpla su mandato. Pero algunos dicen que a lo mejor Jesús fue y se puso de acuerdo con el dueño de los animales para que cuando alguien venga, por favor, dáselo. Y pregunto yo, aquel que puede y que acababa de resucitar a Lázaro, que puede y venció a la muerte, tendrá necesidad de ir a ponerse de acuerdo con alguien para que le facilite un pollino. Otros dicen que a lo mejor era un conocido, a lo mejor era un discípulo, que cuando se dijo, dice el Señor, lo facilitó. Dejó que se los llevaran. Y yo me pregunto, aquel que le dice a la tempestad, calma, y se detiene, y tiembla la tierra con su voz, ¿necesitará la autorización de un hombre? La mayoría de los estudiosos dicen que aquí se vio su omnisciencia, el que todo lo sabe, su autoridad, y aún se vio su justicia en un detalle, porque pidió a los animales, ¿y qué les dijo que dijeran? Aparte de decir que el Señor lo necesita, les dijo, y dile que después se los mando. ¿Cómo cuida Jesús todo? ¿Cómo nos enseña el Señor? La aldea estaba enfrente donde mandó. Allá dice, hallarán. Allá van a desatar, y si alguno, y Él les mandó y fueron. Yo veo aquí la autoridad, la omnisciencia, la justicia, el Señor. Grandes multitudes, dice la palabra de Dios, que fueron ahí. Grandes multitudes. Dice un historiador que tuvieron que matar 250,000 animales, y cada animal abastecía o daba de comer a 10 gentes. ¿Cuántos fueron? Bien, para que su mente se agilice. Como 2,5 millones. Como 2,5 millones de gentes estaban ahí en la entrada triunfal. 2,5 millones de gentes que fueron a ver a Jesús, a proclamar al Señor Jesús. Dice algún estudioso que por ahí en el templo al menos se necesitaban 20,000 sacerdotes y 20,000 levitas, que se sumaron a estos 250,000, a estos 2,5 millones. Qué hermoso es el Señor. El Señor dice allá en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, ¿que qué? Que matas a los profetas, que los apedreas. Y ahí estaba esa cantidad, esa multitud, que después iban a decir, crucifícale. Y sin embargo el Señor Jesús va a salvar. El Señor Jesús va con amor, con misericordia, a mostrarse como el Mesías, como el camino, la verdad y la vida. Qué amor y qué paciencia y qué perdón el del Señor. Venían a ver a Jesús. ¿Por qué vinieron de alrededor a ver a Jesús? ¿Recuerdan? Principalmente porque algunos habían oído, algunos habían visto, y algunos habían vivido, ¿qué cosa? Los milagros de Jesús. ¿Qué milagros hizo el Señor Jesús? Un sinnúmero de milagros, pero diría yo, con uno podemos ver todo lo que es Jesús. Y aunque no viéramos ningún milagro, el solo saber que es el Señor es para ir a verlo, es para ir a alabarlo, es para ir a buscarlo. Pero la palabra nos enseñó que los ciegos vieron, los sordos oyeron, los endemoniados fueron liberados, los leprosos fueron sanados, detuvo la tempestad, levantó a los paralíticos, sanó a la mujer de flujo de sangre, levantó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, caminó sobre el mar, triunfó con sus milagros.
Pudieron ver de Jesús la sabiduría, pudieron ver de Jesús la autoridad, la oración. Todo eso hizo el Señor. Y por eso los hombres, las mujeres, se acercaron y buscaron al Señor. Rey victorioso, dice ahí. Todo eso planeó el Señor desde antes de que viniera el Señor Jesús. Cuando un rey iba y atacaba y vencía, ¿venía en qué animal? En un corcel, en un caballo, para mostrarse ¿qué? Como mostrarse con poder, que había vencido el enemigo, que había vencido todo y que las expectativas del pueblo era que este hombre traía material, traía cosas que iban a servir para su pueblo, traía libertad, pero todavía más allá traía libertinaje. Traía poder porque había vencido con armas y con el ejército. El Señor Jesús, todo esto que se dio antes de que Él viniera, lo planeó. Él como ellos entró, pero no en un corcel, sino en un pollino. Creyeron en Jesús, pero creyeron que era como esos hombres que venían con odio, con venganza y con guerra. La pregunta es, ¿seremos diferentes tú y yo? Cuando nosotros vemos una película o vemos un programa donde hay un héroe, ¿qué queremos de ese héroe contra sus enemigos? Venganza, que los destruya, que los ataque, que los martirice, y a veces algunos saltan del asiento de que este hombre atacó. Cuando en la familia algo no nos gusta, nos molesta, ¿cómo actuamos? Castigamos con la indiferencia, nos dejamos de hablar, no nos prestamos, nos hacemos daño. Las parejas, los esposos, ¿se dará esto? Nos gusta eso como un remedio a nuestros problemas, el atacar, el destruir, el dañar, para saber que yo pude detener con mi fuerza, con mi enojo, con mi odio, con mi coraje, con mi castigo, para solucionar. Así se creía y por eso creían que Jesús así venía. Pero Jesús es diferente. Jesús es tan diferente que los judíos, hasta el día de hoy, los que no son creyentes, están esperando a Jesús porque ellos creyeron en esto, que Él venía a destruir y a atacar y a vencer, y ese no es el Jesús que nosotros conocemos. Montado en un pollino. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor cuando montó un pollino? Al menos tres cosas. ¿Alguna de ellas? Sencillez, humildad. Dice que estos hombres que fueron a traer estos animales subieron a Jesús, pero antes pusieron sus mantos. Y ahí podemos también ver una enseñanza. Un manto en aquel entonces, lo que costaba. ¿Cuál era la economía de los discípulos? Y sin embargo, se desprendieron de sus mantos, quisieron dar, quisieron ofrendar, porque se trataba del Señor Jesús. Y seguramente no estaban pensando, como algunos de nosotros cuando ofrendamos y diezmamos, es que el Señor me va a multiplicar y va a abrir las ventanas de los cielos, por eso ofrendo. Ellos no pensaron, ese manto en el camino hay que estarlo viendo a ver dónde va, y cuando se baje el Señor Jesús rescatar y tomarlo otra vez. Ellos lo dieron y no pensaron en ello. Así debiéramos ofrendar, así debiéramos de darle al Señor Jesús. ¿Qué simboliza ese pollino? Primeramente, que no venía en guerra, que Jesús venía en paz. Jesús vino a que tú entendieras esa paz que sobrepasa el entendimiento, a que tú entendieras que esa paz que Él mostró cuando estaba montado en ese pollino, la puede haber en tu casa. ¿No deseas en tu familia esa paz? Esas parejas que se han divorciado, esas familias que se han desintegrado,
Esas parejas de novios que se destruyen y se atacan, ¿no desearían esa paz? Ese mensaje no fue para que entendieran nada más que vino en paz, sino que esa paz que sobrepasa el entendimiento puede llegar a tu persona, a tu pareja, a tu familia, a tu alrededor, a tu iglesia. Cuando tú tienes esa paz que da el Señor Jesús, no puedes atacar, no puedes dar guerra, no puedes destruir, solamente puedes dar paz. Y si te ofenden, tú vas a responder con paz. Esa paz fue la que quiso dejar el Señor como ejemplo al subirse en ese pollino. La segunda, el pollino simboliza servicio. Jesús dice, no vine a ser servido, sino vine a servir. Y eso simboliza este animalito, servicio. Hermanos, esa disposición que tuvo el Señor Jesús, nosotros nos obliga a servirle, a decir sí en todo. Eso quiso darnos a entender el Señor cuando montó este pollino. No será justo que como Él lo hizo, ahora nosotros lo hagamos, cada uno de nosotros, cada familia, de servir al Señor. Y tercero y último, el pollino simboliza sacralidad. Cuando un animal iba a ser utilizado con el propósito de sacrificio o para un propósito en la iglesia, se quería un animal que nunca haya sido utilizado para nada. Era específicamente para ese sacrificio, para ese trabajo, para el servicio del Señor. Entonces el Señor, cuando monta este animal, nos está diciendo que Jesús era la esperanza sagrada, la esperanza divina, el Mesías prometido. Y eso, al montar un pollino que no había sido usado para nada, era mostrar que el Señor era divino. El homenaje, estamos en la recta final, el homenaje. ¿Por quién hubo homenaje? Por todos, primeramente los discípulos. Y llama la atención que no viene en este pasaje, pero ahí lo vas a buscar en tu casa cuando leas la entrada triunfal de los 4 evangelios, que los discípulos, cuando empezó todo esto, ¿qué cosa? No entendían, no sabían qué está pasando, qué quiere Jesús con esto. ¿Pero qué hicieron? Le alabaron, lo alabaron, no entendían, pero después el Señor les abre los ojos y entienden. Pero mientras que hicieron, le alabaron y gritaron, Hosana, le dieron honra y gloria al Señor, con convicción, con fe, con seguridad, con certeza, aún en que no entendían. A veces nosotros escuchamos alguna corriente, escuchamos alguna cosa que habla de Jesucristo, fíjate que fue encontrado Jesús, ya sus huesos en tal lugar, esto ya se acabó, Jesús no existe, aquí no va a pasar nada, ya estamos, cualquier cosa, estamos tambaleando, se nos acaba el gozo, la adoración. Estos hombres no entendieron, pero como quiera alabaron al Señor, y después el Señor les mostró su plan y su proyecto. ¿Quién mostró homenaje? La gente que iba adelante, la gente que iba atrás, y me llama la atención estar en esa escena. Yo no sé cuántos caben en el estadio de los Tigres, no sé si son 5,000 o 10,000, pero una vez estuvimos en el de enseguida, el del béisbol, la iglesia alabando al Señor, y yo creo que tiene menos que el de los Tigres, a lo mejor la mitad. Y qué hermoso se oía que todos dijéramos Jesús. Qué hermoso se oían las alabanzas, que estábamos todos ahí dirigiéndolas a nuestro Señor. 5,000. ¿Aquí eran cuántos? 2,5 millones. ¿Gritando qué? Hosana. Gritando Hosana al Hijo de David. Salva ahora Jesús, salva ahora Mesías. Salva del pecado, salva de la muerte eterna. ¿Qué más gritaban? Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito, alabado sea. El enviado por Dios para salvar a su pueblo. El enviado que tiene la autoridad de Dios porque es Dios. Hosana en las alturas.
Dios salve, oh Jehová, sálvanos ahora. Y mientras estos dos grupos alababan a Dios, había otros 4 pequeños grupos ahí, pensando diferente. Y a lo mejor esta mañana pudiéramos algunos pensar diferente. No alabar a Dios, sino pensar como estos, unos, los romanos. Oye, esto es un levantamiento, esto se está poniendo difícil. Esa era su mentalidad. Los herodianos, un partido judío, ¿sabes qué? Nos van a derrocar, esto que estamos viendo nos va a dañar. Los fariseos, llenos de envidia y de maldad. La gente común, ahí viene la liberación terrenal, vienen cosas buenas, materiales. ¿Qué interés había en ellos? Lo personal, el mundo, la carne. Estaba ahí Jesús y estaban pensando en lo suyo. En esta mañana, algunos estamos gozosos por la entrada triunfal de Jesús, pero habrá más de uno que esté pensando en el guisado que está allá en su casa, o estará pensando en algo material, o estará pensando, esto es ridículo, Jesús, pensando en la carne, en lo humano, como lo hicieron estos hombres. Pero gloria a Dios, cuando algunos de nosotros, al ver la entrada triunfal, hay gozo en nuestro corazón, hay gozo que nos mueve a abrir la boca. Pero si no lo hacemos, nos compartieron en la mañana nuestra hermana Marta ahí en la escuela dominical, si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Las piedras. El Señor no se va a quedar sin alabanza, el Señor no se va a quedar sin adoración. Él tiene los medios y los recursos para que su palabra trascienda hasta que venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Amén. Oramos. Nuestro buen Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesús que entró, Señor, a ese lugar para darnos una enseñanza, para mostrarnos su amor y su misericordia, para mostrarnos su poder, su humildad, su santidad, su justicia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Él triunfó sobre la muerte y está allá, Señor, sentado a tu diestra, preparando un lugar para cada uno de nosotros, para cuando el Señor Jesucristo vuelva, estemos con Él por la eternidad, alabando y glorificando su nombre, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que si hay alguno aquí o alguna aquí, Señor, que todavía no reconoce a Jesús, no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, Señor, que la semilla que hoy cae en ese corazón fructifique a tiempo, Señor, y en el momento que tú, Señor, lo decidas. Nosotros que ya, Señor, gozamos de tu presencia, te decimos, alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.